Gracias. De nada. A ver, entonces, compartimos pantalla con audio. Ya. Entonces, chicos, buenas noches para quienes se acaban de unir. Este va a ser el último repaso de química que les voy a dar previo a su examen, debido a que también tienen otras materias, se están programando repasos de las otras materias y también acá su servidor anda tareado, que lo comienzan a bombardear con deberes y lecciones. Entonces, igualmente no los puedo dejar de lado a ustedes, porque yo estoy para ayudarlos en lo que más pueda. Entonces, hoy coordino este último repaso. Va a estar grabada la sesión para que después la puedan ver y puedan repasarla. Entonces, para quienes estuvieron la clase del día, en el repaso del día martes, voy a hacer el repaso con las mismas preguntas, porque muchas personas tal vez no pudieron asistir. Igualmente sería bueno que se queden, aunque tal vez ya hayan visto cuáles son las preguntas, sepan cuáles son las respuestas, por si tienen alguna duda extra que deseen aclarar. ¿Ok? Entonces, misma dinámica que hicimos el martes, para quienes no hayan estado, les explico. Yo les voy a proyectar preguntas así, las cuales posteriormente les voy a revelar cuál es la respuesta, obviamente, y les voy a hacer la explicación del porqué de la respuesta de la pregunta. Entonces, si me gustaría que yo les dé la pregunta, tal vez me levanten la mano o simplemente abran el micrófono y me participen, o sea, me digan, yo creo que, por ejemplo, la respuesta de tal pregunta es tal, por esto, esto y esto. Está bien equivocarse, está bien si lo dicen de una forma incorrecta, está bien si lo dicen de forma correcta. ¿Por qué? Porque con todo es para que ustedes puedan ir practicando, ya que las preguntas de su examen van a ser un formato bastante parecido a las preguntas que yo les voy a proyectar aquí. No van a ser exactamente las mismas, obviamente, pero son un formato bastante similar. Se van a dar cuenta que ninguna de las preguntas lleva cálculos. Todas son preguntas netamente teóricas. Entonces, ¿está todo claro? ¿Todo bonito? Pongan el pulgarcito así si quedó todo claro, todo bonito. Ok, chicos, entonces. La primera pregunta nos dice, ¿las aleaciones son un ejemplo de qué? ¿De una mezcla homogénea, de un elemento, de una mezcla heterogénea o de un compuesto? Antes de dar la respuesta, ya, a ver, Johanna, abre el micro, dale el micro y dime, bueno, ahora está Daniela, abre el micro y danos ¿cuál tú crees que podría ser la respuesta? Era una mezcla homogénea. Ya, Johanna dice eso, Daniela, ¿tú qué dices? Mezcla homogénea también. Ya, perfecto. En efecto, las aleaciones son un ejemplo de mezcla homogénea. Déjame duplicar la pantalla para tener también a un costado las diapositivas y que puedan ver. ¿Ok? Entonces, nosotros recordaremos de que la materia la vamos a dividir en dos grupos principales. La materia se va a dividir en las sustancias puras y en las mezclas. ¿Ok? Recuerden, la materia va a ser toda sustancia que, en primer lugar y como punto importante, tenga masa y, en segundo lugar, que ocupe un lugar específico en el espacio. Entonces, la materia se subdivide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras, a su vez, se van a dividir ¿en qué? En elementos y en compuestos. Si yo junto dos o más elementos, me dan como resultados compuestos. Sin embargo, si yo estos compuestos los separo, me vuelven a dar en sus elementos constituyentes. ¿Cómo consigo esta unión o esta separación? Por medio de las reacciones químicas.
De ahí vamos a tener dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas que, como lo dice su prefijo homo, van a ser iguales en todos los puntos de la solución. Homo significa igualdad, de las cuales las aleaciones son un ejemplo muy claro. Las aleaciones son mezclas de dos o más metales donde no voy a poder ver a simple vista una diferencia física entre ambas. Ejemplos de aleaciones tenemos el acero, tenemos el amalgama, que no sé si alguien habrá visto que algunas personas mayores tienen en los dientes como que piezas de metal, algunas como medio renegridas. Ya, eso es la amalgama. Y por otro lado, hablando de mezclas, vamos a tener a las mezclas heterogéneas, que como lo dice su prefijo, hetero significa diferente de. Las mezclas heterogéneas son aquellas que son diferentes en cualquier punto de la solución. Vamos a la siguiente pregunta. Esta aquí ya se las acabé de decir. La materia no depende de la masa. Esto es falso, debido a que la materia siempre va a depender de la cantidad de masa presente y del lugar que ocupe esta en el espacio. Esta pregunta aquí también ya la puedo ir saltando. ¿A qué enunciado hace referencia? ¿A qué hace referencia el siguiente enunciado? Su composición no es igual en cualquier punto de la misma. La palabra no, la palabra, déjame ponerle otro color. La palabra no me va a dar el indicativo de que hay una diferencia de. Es decir, esto es una mezcla heterogénea. Hasta aquí, todo claro, todo bonito. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, insulto? ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué átomos son diatómicos? Recuerden que nosotros vamos a tener 8 átomos específicamente que van a ser diatómicos, es decir, que no se encuentran solos en la naturaleza, se encuentran siempre en forma diatómica. Sí mismo, ¿cuál creen que sea el literal correcto? Dale, Roque Fernando Zambrano Vera. La B. Oxígeno y nitrógeno. Exacto, el oxígeno y el nitrógeno. Vamos, volvemos a poner las diapos. Entonces, se bugueó. Ahí está. Ya. Aquí está. Nosotros vamos a tener los elementos diatómicos, van a ser aquellos que no existan solos en la naturaleza y van a ser los que están enlistados hacia la izquierda. Entonces, analicemos literal por literal. ¿El bromo es un elemento diatómico? Sí, pero el azufre no lo es. Oxígeno y nitrógeno son los literales correctos. El hidrógeno, si es un elemento diatómico, el calcio no lo es. Pista, eh, todos los elementos diatómicos, si se dan cuenta, son no metales. De ahí, flúor, el flúor sí es un elemento diatómico, pero el boro no lo es. Recuerden que el boro, este que se encuentra aquí, es un metaloide. Entonces, por ende, el boro tampoco es la respuesta correcta. Aquí. ¿Hacia dónde incrementa la electronegatividad en la tabla periódica? Recuerden que nosotros Disculpa, tenemos... una pregunta. ¿Cuáles eran las características de los diatómicos? Ya, los elementos diatómicos son elementos que no van a existir solos en la naturaleza. Siempre tienen que estar en esta forma que se le dice forma molecular, que es decir, con 2 unidos. O sea, tienen que ser 2 unidos.
Y como pista para que lo saquen un poquito más rápido, todos los elementos diatómicos, o sea, los 8 que existen, son todos no metales. ¿Ok? ¿Hacia dónde incrementa la electronegatividad en la tabla periódica? Recuerden que nosotros tenemos dos propiedades principales en la tabla periódica, que son el radio atómico y la electronegatividad. Cada una de ellas va a crecer en una forma específica. Entonces, dale nuevo, bueno, démosle el chance ahorita a Luis, Boris, Iván, Tomala, Morán. O sea, tienes 3 nombres. Efectivamente. La La A, sí, ya, y se lo a considera ver. al flúor como elemento más electronegativo, porque no se toma en cuenta los gases nobles. ya. A ver, ¿qué nos dice Heidi Avilés? ¿Cuál tú crees que sea la respuesta? No importa si es la misma, o sea, quiero saber qué opinas tú. No se te escucha. Creo que sí estás hablando, pero no se te escucha. Bueno, efectivamente, la electronegatividad va a crecer hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Dibujemos, o no mejor, pongámoslo dividido nuevamente. Vamos a ponerla dividida. Aquí nosotros vamos a tener nuestra tabla periódica, que, bueno, ya lo tengo dibujado aquí, pero lo voy a borrar. Entonces, nosotros tenemos que la electronegatividad de un elemento va a crecer hacia la derecha y hacia arriba. Por ese concepto, el elemento que se encuentra más hacia arriba y más hacia la derecha tendría que ser el helio. Pero el helio, al ser un gas noble, no reacciona con nadie, debido a que la electronegatividad es la propiedad que tiene un átomo o un elemento de poder robar, quitar, arrancharle electrones a otros átomos. ¿Ok? Entonces, como los gases nobles ya tienen todas sus capas de valencia completas, estos no tienen la necesidad de reaccionar con nadie, por ende no tienen la necesidad de quitarle electrones a nadie. Por ende, a los gases nobles en la electronegatividad yo no los voy a considerar. Entonces, ¿cuál es el elemento que queda más hacia arriba y más hacia la derecha? Como bien lo mencionaron, va a ser el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Ahora, su contraparte va a ser el radioatómico. El radioatómico crece al revés. Es decir, si la electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba, el radioatómico crece hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, el elemento con el mayor radio atómico va a ser el francio. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Podría ¿Puedes repetir repetir el radio atómico? atómico? Ya. El radio, recuerden que nosotros tenemos dos propiedades principales de la tabla periódica, que son la electronegatividad y el radio atómico. La electronegatividad es la capacidad que tiene el átomo de poder robarle o quitarle electrones a otros átomos. ¿Ok? Teóricamente, el elemento que se encuentra más hacia la derecha y más hacia arriba es el helio, que es la forma en la que crece la electronegatividad. ¿A qué me refiero con que crece? A medida, por ejemplo, que un elemento está más a la derecha, se hace más electronegativo.
Si está más hacia arriba, se hace más electronegativo también. Teóricamente el que está en esa posición es el helio, pero el helio es un gas noble. Recuerden que los gases nobles no reaccionan con nadie. ¿Por qué? A ver, ¿dónde estaba esa? Aquí está. Como todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, es decir, tienen su última capa de electrones completa, la última capa de electrones se completa con 8, la única excepción es el helio, pero igualmente se lo considera como gas noble. Estos no tienen la necesidad de interactuar con nadie, es decir, no tienen la necesidad ni de perder electrones ni de ganarlos. Ellos están tranquilitos, están en modo, a mí no me jodan, yo estoy tranquilo, ni te doy ni me das. Pero en cambio el resto de átomos sí. Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros vamos a tachar a los gases nobles de la electronegatividad y va a quedar como el elemento que esté más a la derecha y más hacia arriba, el flúor. Ahora, la otra propiedad de la tabla periódica va a ser el radio atómico. El radio atómico no es más que el tamaño del átomo, por decirlo así en términos simples. Uy, se quedó bugueado. ¿Qué pasó? Se quedó bugueado, perdón. Ya, ahí fue. Sí, ahí fue. Ya, entonces, radio atómico no hace más referencia que al tamaño del átomo. Entonces, si yo les digo que la electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba, el radio atómico crece al revés. Es decir, no crece a la derecha, sino que crece hacia la izquierda y en vez de crecer hacia arriba, va a crecer hacia abajo. Entonces, el elemento que está más hacia la izquierda y más hacia abajo va a ser el francio. El francio es el elemento con el mayor radio atómico. Si por ejemplo la pregunta hubiese dicho, ¿hacia dónde incrementa el radio atómico en la tabla periódica? Pues bueno, el radio atómico va a incrementarse hacia la izquierda y hacia abajo. Si aquí les hubiese dicho, ¿hacia dónde disminuye la electronegatividad en la tabla periódica? Que disminuya significa que es lo contrario hacia donde crece. Entonces, si la electronegatividad crece hacia la derecha y hacia arriba, va a disminuir al revés, hacia la izquierda y hacia abajo. Ahí he entendido, todo claro, todo bonito. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué grupo de átomos van a poseer 2 electrones de valencia? Recuerden, los electrones de valencia van a ser aquellos que se encuentren en la última capa o en el último orbital de un átomo. Entonces, ¿qué literal creen que sea? A ver. Ya. Vamos con Jacqueline. ¿Cuál crees que sea? Buenas noches. ¿Me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Hola. Allá. La D. La D. Berilio, magnesio. Sí. Sí. No, aquí está mal. Fue que yo anoté rápido.
estroncio. Ya. Yo la anoté mal, error de tipeo mío. Ya, correcto. ¿A qué grupos pertenecen cada uno de estos átomos? Pues bueno, el primero, litio, sodio, potasio y rubidio, van a ser parte del grupo 1, los cuales van a tener un electrón de valencia. El segundo grupo, el grupo B, que está, el literal B, perdón, hace referencia al grupo 8A o llamado grupo E18. Estos van a tener 8 electrones de valencia. Estos de aquí son los metales alcalinos. Estos segundos van a ser el grupo de los gases nobles. El tercer grupo, déjame borrar el tercer grupo, van a ser el grupo 7A, los cuales van a tener 7 electrones de valencia. Y estos son los conocidos como halógenos. Por último, vamos a tener a los metales alcalino-térreos, los cuales pertenecen al grupo 2 y tienen 2 electrones de valencia. ¿Okay? Adrede yo les puse estos 4 grupos aquí porque suelen ser los 4 que más pueden llegar a preguntar. Entonces, si yo les digo, de los siguientes grupos de átomos, ¿cuáles poseen 7 electrones de valencia? Pues bueno, ustedes me hubiesen tenido que señalar el literal C. ¿Por qué? Porque son del grupo de los halógenos y estos tienen 7 electrones de valencia. La vaina que se buguea a veces se queda como lenta. Voy a otra vez dejar de compartir y volver a compartir. Ya. Ahí se ve ya todo lo que había escrito. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas sustancias va a poseer solamente enlaces iónicos? ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de enlaces. Vamos a tener enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Los enlaces iónicos se forman por la unión entre metal y no metal. Los enlaces covalentes, los cuales tenemos subdivisiones como enlace covalente polar y no polar. Los enlaces covalentes en general se forman por la unión de 2 no metales y los enlaces metálicos por dos metales. Entonces, ¿cuál de esos literales, cuál de esas sustancias creen que tiene, ojo en la palabra, tiene solo enlaces iónicos? ¿Ya? A ver, Daniela. La D. La D. Traten de participar los demás que no han participado, chicos, porque igualmente es para que vayan practicando, vayan viendo cómo son el tipo de formatos de preguntas. Ya. ¿Por qué es el literal D? Ok. ¿Por qué yo hice énfasis y encerré la palabra solo enlaces iónicos? Por lo siguiente. El primer literal tiene un enlace entre sodio y nitrógeno y tiene un enlace entre nitrógeno y oxígeno. El enlace entre sodio y nitrógeno es un enlace iónico.
¿Por qué? Porque el sodio es un metal, el nitrógeno es un no metal. Entre el nitrógeno y el oxígeno se produce un enlace covalente, debido a que ambos son no metales. Pero como el enunciado me dice que sustancia tiene solo enlaces iónicos y este compuesto aquí tiene enlaces iónicos y covalentes, no puede ser la respuesta correcta. El siguiente literal tiene dos no metales aquí enlazados, nitrógeno e hidrógeno, y tiene también un cloro enlazándose acá. Entonces, como todos son no metales, aquí tenemos un enlace covalente. Por ende, esta opción tampoco puede ser. Acá, lo mismo. Se producen enlaces covalentes. Por ende, no puede ser la respuesta correcta. Y aquí tenemos la unión entre calcio y cloro, siendo el calcio un metal y el cloro un no metal. Por ende, aquí sí se producen solo enlaces iónicos y este es el literal correcto. ¿Alguna pregunta acerca de esta pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quieren que la vuelva a repetir? Ok. ¿Cuál de los siguientes enlaces es covalente? Hola, ciao. No, domani vado via verso le 7:30 più o meno. Ya, ciao, buonanotte. Ya. ¿Cuál de los siguientes Enseña enlaces? ese idioma. Ah, Enseña ese idioma. no, ustedes no han escuchado nada, no han visto nada. Ya. Dime qué pasó, Fernando. Ya, a ver. Con la respuesta, Sí, dime cuál crees que es la respuesta. la B. Ya, tú dices que es la B. Por ahí vi que alguien más levantó. Ya, Jacqueline, ¿cuál crees que es la respuesta? La C. La C. Sí. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues yo les digo que la respuesta correcta es el literal D. ¿Por qué? Recuerden que nosotros vamos a tener dos tipos de enlaces covalentes. Vamos a tener los enlaces covalentes polares y los enlaces covalentes no polares. Déjenme volverles a poner la pantalla compartida. Y buscar la diapo donde está. Aquí está. Entonces, nosotros vamos a tener que la polaridad se la define como una carga eléctrica que va a ser momentánea hacia un lado. ¿Y de qué va a depender esta carga eléctrica momentánea hacia un lado? Del átomo más electronegativo. Es decir, se produce una polaridad hacia el lado donde esté el átomo más electronegativo. Es como decir que el átomo más electronegativo jala para su costado. ¿Ok? Entonces, en los enlaces covalentes polares hay una... El principio del enlace covalente es de que se comparten electrones. El enlace covalente polar va a compartir estos electrones de forma desigual, debido a que, por así decirlo, el átomo que es más electronegativo se lleva un poco más. En cambio, en el enlace covalente no polar, también llamado apolar, los electrones sí se van a compartir de manera equitativa. Entonces, si recuerdan, esta esquinita que está aquí, déjenme borrar esto.
Si recuerdan este esquemita que está aquí, para identificar qué átomos son covalentes, polares o no polares, nosotros vamos a tener que, primero tenemos que ver si hay más de 2 átomos o si solo hay 2 átomos enlazándose. Pues bueno, en todos yo puedo ver que hay más de 2 átomos enlazándose. Que hay un berilio y 2 cloros. Hay 3 átomos enlazándose. Tengo un cloro y 4 fluoros. Hay 5 átomos. Tengo 2 carbonos y 4 hidrógenos. Tengo 6 átomos enlazándose. Tengo hidrógeno, carbono y nitrógeno. Tengo 3 átomos. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, una vez, si solo son 2 átomos o más de 2 átomos, es ver si todos los pares se están enlazando o hay algún par que esté libre. En esta aquí yo les puedo decir que todos los átomos se están enlazando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco que yo le llamo? Es desglosarlo y armar la estructura. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, empecemos con el primer compuesto, cloruro de berilio. Ya. Vamos a tener que la estructura se forma de la siguiente manera. ¿Ok? Déjame ponerlo ahí. Vamos a tener un berilio rodeado por 2 cloros. Entonces, si yo tengo un berilio como punto céntrico y tengo 2 cloros, cada uno a un costado, estos cloros van a, por así decirlo, jalar cada uno para su costado. Es como el juego de la cuerda. El berilio va a representar la cuerda, el cloro va a representar un equipo y el otro cloro va a representar al otro equipo. Como los cloros son iguales, tienen la misma electronegatividad, van a jalar con la misma fuerza para sus costados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al berilio? Va a decir, no me voy ni para tu lado ni para el mío. Yo me quedo aquí en el medio, no me muevo, me quedo estático. Entonces, se produce una carga igual para ambos lados. Existe una compartición igualitaria o equitativa de electrones. Por ende, no se produce una polaridad hacia ninguno de los dos costados. ¿Cuál es la premisa de la polaridad? Ver al átomo más electronegativo. Si yo tengo los mismos 2 cloros, no va a haber diferencia. Entonces aquí este es un enlace de tipo covalente, no polar. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya. Déjame ir dibujando esto mientras las estructuras para ir ganando tiempo. Ya. Entonces, nosotros aquí vamos a tener fluoruro de calcio. Vamos a tener 4 flúors rodeando a un átomo de carbono, perdón, fluoruro de carbono. Si yo tengo los mismos 4 flúors rodeándolo y todos tienen la misma electronegatividad, ¿se va a producir una carga por un costado? No. Entonces yo puedo concluir que este átomo es de tipo enlace covalente no polar. Ocurre exactamente lo mismo con el de acá. Si yo tengo a los mismos hidrógenos rodeando a los carbonos, tampoco se va a producir una carga hacia un costado. Por ende, este de aquí también es un enlace de tipo covalente no polar. Sí, dime, Jocelyn.
¿Qué pasó? Buenas noches. En la Buenas. bueno, en la que es berilio con cloro, una de las características del enlace covalente polar, creo que también es que tienen que ser no metales. Entonces, o sea, el ojo viéndolo así no sería porque el berilio es un metal, ¿verdad? Sí, es verdad. Es, es un metal. Solo la puse de esa más, es como una demostración, pero es verdad. Me había olvidado de ese pequeño detalle. El cansancio. Ya. Entonces este aquí es perdón, es un enlace iónico. Me perdonan, chicos. Entonces lo puedo descartar automáticamente. Ay. Y ahí vamos a tener el último literal. Lo voy a anotar acá a la izquierda. HCN. Vamos a tener un hidrógeno y un nitrógeno rodeando a un carbono. Entonces, entre el hidrógeno y el nitrógeno, ¿cuál es más electronegativo? Pues bueno, yo les digo que el átomo que es más electronegativo va a ser el nitrógeno. Por ende, va a producir una polaridad hacia ese costado, debido a que el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por eso, el literal D posee un enlace de tipo covalente polar. ¿Ok? Perdón por la confusión. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Podría volver a las Bueno, diapositivas que tiene ese esquema donde están el polar y el no polar? Y hay ejemplos. ahí está. Creo que sí. Por si acaso, todos sí tienen las diapos y todas estas preguntas, ¿verdad? Las pasé por el grupo, ¿cuándo fue? ¿El martes? ¿Ayer? No me acuerdo. ¿Podría explicar Ya, por ese ejemplo, que dice apolar PF3? ¿Por qué sería polar? ¿cuál? Este aquí. Este aquí. Mira, lo voy a encerrar. Voy a ponerle otro color para que se vea mejor. Ese de ahí. No me sale ninguno encerrado. Ahí sí, Chale, ese. que está. Ay, perdón, que anda lento el Neslice. Sí, ese. Ya. ¿Podría explicar, por favor? Sí, claro. Ya, mira. ¿Qué ocurre con este compuesto aquí? Esto aquí tengo que retroceder un poquito más. En el sentido de que el boro, que es el átomo que se está enlazando ahí con el flúor, solo tiene la capacidad máxima, es una excepción a la regla, ya que este solo puede albergar 6 electrones. No me acuerdo el por qué, solo me acuerdo el concepto teórico de que puede albergar máximo 6 electrones. ¿Okay? Entonces, solo puede enlazarse con 3 átomos, ¿ya? Cada una de estas líneas aquí que yo dibujo representan 2 electrones. O sea, esto aquí representa 1, 2 electrones, 1, 2 electrones, 1, 2 electrones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a los 3 flúors rodeando a ese átomo de boro y los 3 flúor van a tener la misma electronegatividad, se va a producir una carga hacia un costado, es decir, hacia uno que sea más electronegativo. No, por 2 motivos.
uno, no hay ningún elemento que sea más electronegativo que el flúor. Y dos, tengo los mismos 3 flúors rodeando al átomo central y todos tienen exactamente la misma electronegatividad. ¿Ok? Te voy a poner este ejemplo acá. Ya. ¿Qué son? Te voy a poner son este ejemplo aquí y este ejemplo de acá. ¿Por qué el segundo, el que tiene cloro, es un enlace de tipo polar? Debido a que si yo analizo en todas las direcciones, yo tengo un hidrógeno con otro hidrógeno son iguales. Un hidrógeno con otro hidrógeno aquí son iguales. Yo tengo un hidrógeno con otro hidrógeno aquí son iguales. Pero yo tengo acá un hidrógeno con un cloro. El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por ende, me termina produciendo una polaridad hacia este costado, hacia el costado donde se encuentra el cloro. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Todo chévere? ¿Quieren que lo haga con otro ejemplo? Podría hacerlo con el de fósforo cloro 5. Ya. Déjenme borrar. Entonces, tenemos aquí. Listo. A ver, entonces, nosotros tenemos la primera estructura molecular donde tenemos un átomo de fósforo rodeado por 5 átomos de cloro. Como está rodeado por los mismos 5 átomos de cloro, no se produce una carga hacia ningún costado. O sea, está rodeado por los mismos 5. Pero, ¿qué ocurre si uno de esos cloros coge y sale y entra un flúor? El flúor, como ya sabemos, es el elemento más electronegativo de todos. Por ende, este va a producir una carga o una polaridad hacia el costado en el que éste se encuentra. Si bien el cloro es, creo que si mal no recuerdo, es el segundo o tercer elemento más electronegativo de todos, el flúor es el primero. No hay nadie que le gane. Por ende, en este caso se produce una polaridad ¿hacia dónde? Hacia el lado del flúor. ¿Ok? ¿Ahí entendido? Sí, gracias. De nada. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya. ¿Cuál de los siguientes compuestos va a ser el que sea más soluble en agua? ¿Quién se atreve a lanzar una respuesta? ¿Quién se atreve a...? El agua, porque es un alcohol. ¿Ya? ¿Quién dijo esa respuesta? Yo. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Ya? ¿Alguien dice otra respuesta? ¿Alguien dice otra respuesta? Pues bueno, Valeria, si no me equivoco, que él dio, estás en lo correcto. ¿Por qué? Punto 1, forma parte de los alcoholes. Punto 2, existe una ley llamada la ley o el enunciado de lo igual va a disolver a su igual, o lo igual disuelve lo igual. ¿Qué quiere decir esto? Un solvente polar va a disolver una sustancia que sea polar mismo. Y un solvente
que sea no polar va a disolver una sustancia que sea no polar mismo. Entonces, por eso se dice que lo igual va a disolver a lo igual. Lo polar disuelve a lo polar, lo no polar disuelve a lo no polar. Entonces, punto 1. Yo analizo y me doy cuenta que todos los 4 enlaces que están ahí son covalentes. Todos tienen netamente no metales. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el polar? Pues bueno, vuelvo a hacer lo mismo que hice hace un rato. Dibujo sus estructuras. Ya. Listo, ahí tengo las 4 estructuras de los 4 literales. Entonces, empecemos desde atrás para adelante. En el dióxido de carbono, tengo 2 oxígenos con la misma polaridad. Entonces, no voy a producir una carga hacia algún costado, entonces tengo que esto aquí es un enlace covalente no polar. El metano, ya se los expliqué hace un rato, tiene los mismos 4 hidrógenos, por ende no se produce una polaridad hacia un costado específico, por ende también es un enlace covalente no polar. Antes de que me olvide, el agua es la sustancia más polar que existe. El agua es la sustancia más polar que existe. Ya. Ahora sí volvamos. Tenemos C2H6, tenemos asimismo 2 carbonos que están rodeados por exactamente los mismos hidrógenos. Por ende, no se produce una polaridad o una carga hacia algún lugar específico. Ahora, ¿qué ocurre con el CH3OH? Que creo que nuevamente esta vaina no está proyectando hasta donde yo estoy escribiendo. Por favor, carga. Ay, no me digan que se bloquea esta vaina. Déjame intentar darle. No se ve todavía, ¿verdad? Creo que se ve negra la pantalla. Ahí salió. Ahí salió. Sí se ve. Ya. Ya. Entonces, el agua es la sustancia más polar que existe. ¿Qué va a ocurrir con el literal A? Vamos a tener que se produce una polaridad hacia el lado del grupo OH debido a que el oxígeno es mucho más polar que el hidrógeno. ¿Ok? Y como otro dato extra y dato adicional, cuando ustedes vean un grupo OH o algún puente de hidrógeno, más que nada los grupos OH, estos van a ser siempre solubles en agua. Entonces, el literal A tiene 2 criterios para ser soluble en agua. Punto 1, es un enlace covalente polar,
es decir, tiene una carga hacia un costado y el agua es la sustancia más polar que existe. Y 2, que tiene un puente de hidrógeno formado por oxígeno e hidrógeno. Y adicional, como también lo dijo Valeria hace un rato, es un alcohol. Los alcoholes orgánicos específicamente suelen ser solubles en agua. Ya. Vamos a la siguiente. ¿Qué enunciado hace referencia a la ley de Boyle? Pues bueno, la ley de Boyle, recuerden, tenemos 3 leyes de gases. Ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Entonces, a ver, Enrique, ¿tú cuál crees que sea? La B. La B. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? A ver, Johanna. Emily. Es la A. También la B. Ya, ¿quién dijo la A? Yo, Joana. Ya. Y Emily dice que es la B. Pues bueno, yo les digo que es el literal B. ¿Por qué es el literal B? Primero, nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? Es esto. La ley de Boyle va a establecer una relación inversamente proporcional ¿entre qué? Entre presión y volumen. Recuerden que los gases se rigen por 3 variables fundamentales que van a ser la presión, el volumen y la temperatura. En cada ley se relacionan 2 variables y la que sobra queda constante. Entonces, si aquí yo relacioné presión y volumen, la temperatura es constante. Por eso la ley de Boyle es conocida como una ley isotérmica. Entonces, inmediatamente yo puedo descartar los literales C y D debido a que me están relacionando temperatura. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo sé y cómo yo identifico que es el literal A o el literal B? Pues bueno, yo siempre he procurado escribir mis valores iniciales de un costado y mis valores finales del otro. ¿Ok? Entonces, la única que se encuentra ordenada correctamente es el literal B. ¿Por qué? Porque tiene los valores iniciales de un lado y los valores finales del otro. Nota mental. Siempre que una ley sea, escúchenme, siempre que una ley sea inversamente proporcional, en este caso la única que es inversamente proporcional es la ley de Boyle, se va a multiplicar. ¿Ok? La ley de Boyle se multiplica. Y cuando la ley de Boyle se está multiplicando, tiene los valores iniciales de un lado y los valores finales del otro. ¿Por qué? Porque también les pueden presentar la ley de esta forma. Lo que hacen es que mandan los volúmenes a dividir, así, y queda presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1. ¿Ok? Esa ahí es una variable un tanto alterna, que no es muy común que la presenten, pero también se las puse en las diapos para que las estudien y las vean. Aquí, si se dan cuenta, tienen presión inicial y volumen final de un lado, pero aquí muestra una relación inversamente proporcional. Pero con que se aprendan la ley así, tal cual como está enunciada al inicio, basta y sobra. De ahí, ¿qué enunciado hace referencia a la ley de Charles? La ley de Charles va a relacionar ¿qué 2 variables?
A ver, Valeria y Enrique, ¿cuáles me dicen? Uno me dice las variables y otro me dice la respuesta que cree que es correcta. Bueno, tenemos más. Bueno, también tenemos a Milena. Milena, a ver, dale Valeria, que estás hablando. Ok. Las variables sería el volumen y la temperatura. Ya, correcto. Serían directa o inversamente proporcionales. Directa. Perfecto. Entonces, permanece constante la presión. Entonces, Milena, ¿tú cuál crees que sería la respuesta correcta? La A. La A. Ok, Milena me dice la A. ¿Alguien me dice otra respuesta? A ver, Sarai, ¿tú me dirías otra respuesta o te quedas con que es la A? La C. Ya, la C. Ya, entonces, Yo diría la A, C, pero en división en vez de en multiplicación. exacto. Me gustó esa respuesta. La respuesta correcta es el literal A. ¿Por qué? Porque la ley de Charles establece una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando una ley es directamente proporcional, por así decirlo, la ley original se encuentra dividiendo. Es decir, la ley de Charles, originalmente escrita, se encuentra de esta forma. ¿Ok? Que, como bien dijo Valeria, la respuesta correcta hubiese sido la C si hubiese estado dividiéndose en vez de multiplicándose. ¿Por qué? Porque aquí me están dando algo que es inversamente proporcional. ¿Pero por qué yo se las escribí así al revés? Porque esto me lo hicieron a mí en un examen. Entonces, quiero compartírselo a ustedes para que no tengan la misma confusión tal vez. ¿Qué fue lo que me hicieron simplemente por fregarme la vida? Me multiplicaron en X los valores, quedando así la ecuación. ¿Okay? Entonces, por eso, yo les digo, apréndanse primero la ley normalita, tal cual es, que sería en este caso esta, y después ya la ven a la inversa, es decir, multiplicando o dividiendo valores en X. Y ahora vamos con la última ley, la ley de Gay-Lussac, Disculpa, que va a pero establecer entonces la B está mal. La B estaría mal. la B. Ajá, la B estaría mal. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué relaciona Charles? Volumen y temperatura. Y aquí que está relacionando presión y volumen. Entonces, esto no hace referencia a la ley de Charles. Lo mismo que... Ah, ok. Ya sí, Lo no me di mismo, cuenta de eso. Ya. sí, eso. Ya. Y ahora vamos con la última. Gay-Lussac. ¿A quién relaciona y a quién deja constante? A ver, dale, Jacqueline. Bueno, la D, La de dedo, D. D, Ya. la última. D. Sí, por ahí. Está correcta, está correcta. ¿Por qué? La ley de Gay-Lussac establece una relación en sí mismo directamente proporcional entre presión y temperatura, permaneciendo constante el volumen. Recuerden mi mnemotecnia, que es, yo tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. Esa es la mnemotecnia para que no se olviden qué variables se relacionan en la ley de Gay-Lussac. Tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. Entonces, yo les estoy diciendo que Gay-Lussac establece relación entre presión y temperatura, perdón, y es directamente proporcional. Por ende, la ley va a ser escrita de esta manera.
Si se les hacen la maldad de multiplicárselas en X, quedaría de la siguiente manera. Que si ven en las diapositivas que les mandé, en este recuadrito de aquí específicamente, van a encontrar la ley escrita de manera directa, de manera inversa, qué variables se relacionan y cuál permanece constante. La K significa constante. Y también la forma alterna en la que las llaman. Por ejemplo, si la ley de Boyle mantiene la temperatura constante, es una ley isotérmica. El prefijo iso hace referencia a mantener constante. Ley de Charles es isobárica porque se mantiene constante la presión. Y la ley de Gay-Lussac es una ley isocórica porque permanece constante el volumen. ¿Okay? ¿Qué término describe mejor la solubilidad del alcohol isopropílico en agua? ¿Qué término va a describir mejor la solubilidad del alcohol isopropílico en agua? Les doy una pista, es un líquido disolviéndose en otro líquido. La B. La B, correcto. Recuerden que nosotros cuando hablemos de la solubilidad de algo, vamos a tener dos términos principales, que van a ser soluble y miscible. Cuando yo digo que algo es soluble, estoy haciendo referencia a un sólido que se disuelve en un líquido. En cambio, cuando algo es miscible es cuando un líquido se disuelve en otro líquido. Entonces, el alcohol isopropílico, que es el alcohol que nosotros nos ponemos cuando nos raspamos, nos quemamos, es un líquido. Si lo disuelvo en agua, que es otro líquido, estoy hablando de que esto es algo miscible. ¿Ya? ¿Por qué se pueden disolver los cristales de yodo en pentano, pero no en el agua? Pista, fíjense, chance en la fórmula del pentano, que es a la vez un distractor y un intimide. Algo para que intimide, pero no tiene relevancia mínima. Tiene relevancia mínima, es solo por haber dos cosas. A ver, dale, Fernando. ¿Se fue? Perdón, no se me fue. Ya. ¿Cuál dirías que es la respuesta? La C. La C. ¿Ok? Pues yo te digo que es correcto. ¿Por qué? El yodo posee enlaces de tipo covalente no polar, al igual que el pentano. ¿De qué me sirve la fórmula? Para ver que tengo netamente enlaces entre punto 1, ver que tengo un enlace entre no metales, que me da al enlace covalente. Después, para ver la estructura de y armarla, ¿qué me va a dar de que no existe una polaridad? El agua, como ya les mencioné hace un rato, es la sustancia más polar que existe. El yodo no se va a poder disolver en el agua porque son diferentes. El uno es polar, el agua, y el otro es no polar, el yodo. En cambio, el yodo sí se puede disolver en el pentano porque son iguales. ¿Recuerdan la mnemotecnia? Lo igual disuelve a lo igual. Ya. La solvatación es cuando un soluto es disuelto por un líquido diferente al agua, verdadero o falso. Verdadero o falso y por qué. Con justificación. A ver, dale, Fernando, de nuevo.
Verdadero. Verdadero. ¿Alguien da otra respuesta? A ver, dale, Luis. O sea, sí es verdadero porque así dice en la consigna. Solvatación es cuando o sea, el ejemplo más básico es, por ejemplo, yo qué sé, la chocolatada con leche. Esa es una solvatación porque se lo disuelve con cualquier líquido excepto el agua. Exacto. Recuerden que nosotros vamos a tener dos procesos. Vamos a tener a la hidratación, que es cuando el soluto es disuelto por el agua. Básicamente eso. La hidratación es cuando el disolvente es el agua. La solvatación es cuando el disolvente es un líquido diferente al agua. Murió. Ya. ¿Cuál de los siguientes factores va a determinar si ocurre una reacción? ¿Cuál de los siguientes factores va a determinar si ocurre una reacción? La B, La B. ¿B de burro o D de dado? de burro. La B de burro. Ya. Están diciendo la B de burro. ¿Alguien me da otra respuesta? A ver, Rosa. ¿O Rosa fuiste tú que participaste? Ya, Rosa, tú me dices la A. ¿Alguien me da otra respuesta? A ver, vamos ¿La aprendiendo D? otra vez. Ya, Yo digo la D. la A también. Ya, vamos 2 votos a la A, un voto a la D. Ya. Entonces, yo les digo que la respuesta correcta es la A. ¿Por qué la respuesta correcta es la A? Debido a lo siguiente. Si recuerdan la teoría de colisiones establece que una reacción solo puede empezar si cumple con dos criterios. El primer criterio es de que las moléculas tengan una orientación adecuada y segundo, que tengan una energía mínima para poder reaccionar. ¿Cuál es esa energía mínima? La energía de activación. Entonces, ¿la orientación de las moléculas influye? Sí. Sin la orientación adecuada, las moléculas no pueden colisionar de forma adecuada y no van a poder reaccionar. La energía de las moléculas también influye, debido a que hace referencia a la energía de activación, que es la energía mínima para que se produzca una reacción. El volumen del contenedor, no es relevante. Puede ser un volumen muy grande o muy pequeño, pero si cumple con los primeros dos criterios, se va a poder producir la reacción. Por ende, la respuesta correcta es la A. Ya. Aquí. Siguiente pregunta. ¿Qué es correcto con respecto a los catalizadores y a la temperatura cuando hablamos de la velocidad de reacción? ¿Ok? Fíjense que no se cambia. Otra vez aquí voy a bloquear esta. Ya, ahí fue. ¿Qué es correcto relacionado a los catalizadores y a la temperatura en la velocidad de reacción? Tienen que ver las dos variables. ¿Qué cumple el catalizador y qué realiza la temperatura en la velocidad de reacción? La B. La B, ¿ya? ¿Alguien me da otra respuesta? ¿Alguien me da otra respuesta? ¿No? ¿Nadie? Pues bueno, efectivamente, la respuesta correcta es el literal B. ¿Por qué? Punto 1. ¿Cuál es la función principal del catalizador? El catalizador se encarga de reducir la energía de activación. Catalizador, yo siempre hago esta analogía de que el catalizador funciona como cuando te bajan el cover de una fiesta.
Pongámoslo de esta forma. Supongamos que yo me voy con un grupo de 10 amigos y nos vamos a SA. En SA, el cover es de $25. O sea, me cuesta $25 que yo pueda entrar. El cover va a ser la representación de la energía de activación. ¿Por qué? Si las moléculas tienen esa energía de activación, esa energía mínima para poder reaccionar, lo van a hacer. Si no la tienen, no reaccionan. Lo mismo acá. Si yo tengo los $25 de cover, puedo entrar a la discoteca. Si no tengo esos $25 de cover, no puedo entrar. Entonces, ¿qué función tiene el catalizador? El catalizador lo que va a hacer es lo siguiente. El catalizador va a bajar esa energía de activación, va a bajar ese cover. ¿Cómo? Supongamos que de la nada sale el dueño de ese y dice, chicos, hoy estamos de promoción, hasta la 1 de la mañana la entrada va a costar $15. Entonces, el cover va a ser ahora, baja el cover a $15. Esa disminución del cover, esa reducción del cover, permite que, si en un inicio de mi grupo de 10 amigos solo entraron 3 personas que tenían $25 y los otros 7 se quedaron afuera porque no tenían suficiente dinero, va a ser que ahora esos 7 amigos, no pongamos los 7, pongámosle que 4 amigos más tenían $15 y pudieron también entrar a la discoteca. La reducción del cover va a ser la energía de activación cuando esta ya se encuentre catalizada, cuando el catalizador actúe sobre la energía de activación. Es decir, la reduce para que más gente pueda entrar y en el caso químico, para que más partículas puedan reaccionar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función del catalizador? Reducir la energía de activación. De ahí, la temperatura. ¿Qué función tiene con respecto a la velocidad de reacción? Si la temperatura incrementa, se va a incrementar la velocidad de reacción. ¿Cómo? Incrementando la frecuencia de colisiones. Si la temperatura, por otro lado, disminuye, va a disminuir la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia de colisiones. Hasta ahí, todo entendido, todo claro, todo bonito, todo chévere. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La reacción exotérmica posee reactivos con mucha energía, productos con poca energía y mucha energía de activación. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Falso. Es falso, porque la Falso. exotérmica son productos con poca energía. Ya, tú me dices que es falso porque la exotérmica tiene productos con poca energía. No es porque tengan poca energía, sino porque tienen poca energía de activación en realidad. Exacto, exacto. Recuerden que nosotros la reacción, vamos a tener dos tipos de reacciones. Me salió nuevo, por favor. Vamos a tener dos tipos de reacciones. Vamos a tener a las reacciones exotérmicas y a las reacciones endotérmicas. Las reacciones exotérmicas van a ser aquellas que liberen calor y las reacciones endotérmicas metan calor. ¿Ok? Entonces, las reacciones exotérmicas tienen reactivos con una gran cantidad de energía que posteriormente la liberan y llegan a productos que son más estables, es decir, que tienen menos energía. En la reacción endotérmica ocurre lo contrario. Tiene reactivos que son muy estables, con poca energía, pero al meter esa gran cantidad de calor,
torna a sus productos más inestables debido a que poseen una mayor cantidad de energía interna. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Qué es más sencillo? Que yo me libere de una carga, es decir, bote un calor usando un mínimo de energía o tenga que meter bastante calor. Pues lo lógico es que si yo ya tengo algo que tiene mucha energía, le sea fácil liberar. Antes que alguien que no la tiene. Por ejemplo, hagamos una analogía. Supongamos que ustedes han entrenado toda su vida para un 5K, ¿ok? Han entrenado, se han sacado la madre entrenando, bla, bla, bla. Llega el día del 5K y ustedes lo corren todo chévere. Como ya están aclimatados, ya están, por así decirlo, ya están acostumbrados o ya tienen una gran cantidad de energía reservada debido a todo su entrenamiento, ustedes ese 5K se van a cansar, van a consumir una cantidad mínima de energía, pero no se van a matar tanto. Eso es la reacción exotérmica. Como ustedes ya tienen toda esa energía acumulada de lo que han entrenado, son los reactivos con mucha energía, correr el 5K les va a requerir un mínimo esfuerzo, una mínima energía de activación. Una vez que lo terminen, ustedes se quedan fresquitos y relajados. En cambio, la reacción endotérmica va a representar a una persona que es sedentaria, no hace mucho ejercicio, y lo metieron al 5K porque perdió una apuesta. Tiene que comerse ese 5K, pero nunca ha corrido en su vida, no ha entrenado. Entonces, él va a llegar a esa carrera todo con sueño, todo perezoso, con poca energía. ¿Qué va a representar a los reactivos? Cuando corra, se va a sacar la madre, va a estar recontra que agitado debido a que consumió una gran cantidad de energía y al terminar la carrera va a terminar todo inestable, todo cansado, va a terminar todo jadeante, va a terminar mal. Entonces, esa es la reacción endotérmica. Entonces, ¿qué dice el literal? La reacción exotérmica posee reactivos con mucha energía, eso es verdadero, productos con poca energía y mucha energía de activación. Aquí está lo falso. El mucha energía de activación. La reacción exotérmica tiene poca energía de activación. Quien tiene mucha es la reacción endotérmica. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces en la Endotérmica. entonces en la A ver, reacción endotérmica los reactivos van a tener poca energía y los productos también poca energía. no. En la reacción endotérmica, los reactivos, déjame ponerle una línea divisoria para que... En la reacción endotérmica tienes reactivos con poca energía. ¿Cuál es el principio de la reacción endotérmica? Es un tipo de reacción que mete o que gana calor. Entonces, al meter o ganar calor, tornas a los productos inestables. ¿Por qué? Porque les diste más energía. Pónganse que en la reacción endotérmica los reactivos son un niño que está tranquilo y los productos son ese mismo niño después de que ustedes le metieron una lata de Coca-Cola. Los torna hiperactivos. ¿Ok? La reacción exotérmica los reactivos son ese niño con la lata de Coca-Cola que está todo agitado, que empieza a corre, se cansa, se queda dormido, y cuando el niño se queda dormido, ya es los productos que tiene poca energía. Ok, gracias. De nada. Aquí. ¿Hacia dónde va a favorecer el equilibrio en la siguiente reacción si se aumenta la temperatura? Esto aquí ya es hablando acerca del principio de Le Chatelier. Le Chatelier es un texto largo, la definición formal, que nunca me la acuerdo, pero me gusta definirlo a secas como favorezco el lado desfavorecido.
Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer aquí? Identificar si el tipo de reacción que me están presentando es endo o exotérmica. ¿Cómo yo hago para identificarlo? Pues bueno, lo que yo hago es ver este valor que está aquí. El delta H, que se lo conoce como la variación de entalpía. Si el valor de la variación de entalpía es positivo, estoy ante una reacción endotérmica. Si me presentan un valor negativo, hago referencia a una reacción exotérmica. ¿Okay? Entonces, esta aquí es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque tiene una variación de entalpía positiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando se incrementa la temperatura en una reacción endotérmica? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se atreve a darme una respuesta? ¿El equilibrio se va a la derecha? Ya, pero ¿qué ocurre con la velocidad de reacción? En este caso, si se incrementa la temperatura. Aumenta la velocidad de reacción. Entonces ustedes me dicen que el equilibrio favorece a la derecha y que aumenta la velocidad de reacción. Entonces el literal D. ¿Se quedan con el literal D? ¿Se El van A. por otro? Ya me dicen el A y el D. Ya. ¿Alguien da otra respuesta? ¿Alguien da otra opción? ¿No? ¿Nadie? Pues bueno, yo les digo la respuesta correcta es la D. ¿Por qué la respuesta correcta es la D? Punto 1. ¿Qué les dije hace un rato? ¿Qué produce el aumento de temperatura? El aumento de temperatura me produce un aumento de la velocidad de reacción. Entonces, yo inmediatamente puedo descartar las opciones A y B porque me dicen que va a producirse una disminución. Entonces, directamente yo descarto la A y la B. Me quedan solo la C y la D. Otra vez aquí apago. Ahí fue. Entonces, yo directamente puedo descartar la A y puedo descartar la B. Ahora, ¿cómo yo sé hacia qué lado se me favorece en una reacción endotérmica si existe un incremento de temperatura? Recordemos la tabla de reacción. Este aquí se supone que es el gráfico de una reacción endotérmica. Cuando se me reflejen, ahí fue. Ya. Entonces, el incremento de temperatura en una reacción endotérmica me produce un incremento en los reactivos. ¿Ok? Si yo tengo un incremento de los reactivos, me quiere decir que me voy a quedar atrás con la, valga la redundancia, la producción de los productos. ¿Ok? Entonces, es como que yo pongo siempre esta analogía, yo tenga dos equipos. El equipo de los reactivos contra el equipo de los productos. Vamos a ponerle 3 jugadores a cada uno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo incremente la temperatura en una reacción endotérmica, es como que yo les dije que se favorece la producción de reactivos. Es como que yo haga que el equipo de los reactivos gane un jugador de más. Si se dan cuenta, el equipo de los productos quedó en una desventaja, quedó con un jugador menos. Entonces, ¿hacia quién yo tengo que favorecer? Recuerden, favorezco al desfavorecido. ¿Hacia quién tengo que favorecer? ¿Hacia el equipo que tiene 4 jugadores o el equipo que tiene solo 3? Obviamente yo voy a favorecer al equipo que tiene 3, pues. Para que se intenten igualar las cosas en el partido. Entonces, los productos, como se encuentran a la derecha, van a ser en este caso los que sean favorecidos. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren que ponga otro ejemplo? ¿Puedes repetir? Ya. Aquí a Juancho de Pancracio. Ya. Mejor, ¿saben qué? Mejor voy a hacer esto. Voy a hacer. Les voy a explicar el principio del Chatelier desde cero, más rápido. Ya. Déjenme ver si carga. Ya, ahí cargo. Entonces, nosotros cuando hablemos del principio del Chatelier vamos a tener 4 variables. Vamos a tener cambios de concentración, cambios de presión, cambios de volumen, cambios de temperatura y cambios de cuando hablemos con el uso de catalizadores. Entonces, cuando ocurre un cambio de concentración, nosotros tenemos que ver si incremento o disminuye la cantidad de reactivos de productos. Y aquí es cuando yo hago el ejemplo de los equipos. Bueno, en todas, de hecho. Entonces yo tengo el equipo de los reactivos y el equipo de los productos. Cada uno, pongámosle que tiene 3 jugadores. Ok. Entonces, viendo con esta reacción de aquí. Yo tengo una reacción de nitrógeno con hidrógeno para producir amoníaco. ¿Qué ocurre si yo aumento la cantidad de nitrógeno? Es decir, yo aumento la cantidad de reactivos. Es como que el equipo de reactivos gane un jugador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equilibrio? Va a decir, puchica, a estos manes de los productos les hace falta un jugador para como que igualar el partido. Yo, por ejemplo, digamos, yo soy el que está afuera, yo soy el sistema en equilibrio y digo, puchica, a estos manes les hace falta uno. ¿Para qué equipo voy a jugar? ¿El que ya tiene 4 o el que está en desventaja numérica? Obviamente me voy a ir con el que tiene menos jugadores. Entonces voy a favorecer en este caso ¿a quién? Voy a favorecer a los productos. Los productos están hacia la derecha. Entonces, si inicialmente se aumentaron la cantidad de reactivos, es decir, el equipo de los reactivos ganó un jugador, el equilibrio va a favorecer ¿hacia quién? Hacia los productos, porque están con un jugador menos. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, estamos jugando y uno de los jugadores de los reactivos se lesiona? Coge y se va, se lesiona. En este caso, en la reacción, hay una disminución de la cantidad de hidrógeno. Yo que soy el sistema en equilibrio, yo digo, puchica, a estos manes se les lesionó un jugador, se quedaron con uno menos. ¿Para qué equipo voy a jugar yo? ¿Para el que tiene sus 3 jugadores completos o para aquellos que se les lesionó uno y les falta un jugador? Pues bueno,
voy a favorecer en este caso al equipo de los reactivos, porque les hace falta un jugador. Entonces voy a favorecer hacia la izquierda. Vamos a volver a poner 3. Ahora, si ocurre un aumento en la cantidad de productos, es decir, el equipo de los productos gana un jugador, ahora quiero que me digan ustedes, ¿hacia quién yo voy a tener que favorecer? ¿Para qué equipo voy a tener que jugar? El reactivo. Exacto, porque están con un jugador menos. ¿Está? Entonces, si yo aumento la concentración de productos, los productos que ganan un jugador, el equilibrio favorece hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Y ahora, supongamos que estamos jugando de nuevo y uno de los jugadores del equipo de los productos se lesiona a sí mismo. El equipo de los productos pierde un jugador. ¿Hacia quién voy a tener que favorecer yo? Hacia la derecha, es decir, hacia los productos. ¿Entendido hasta ahí? Cambios de concentración en principio del Chatelier. Dime, Valeria. ¿Cómo podemos saber si aumenta o disminuye la reacción? Que era lo que decía la pregunta. O sea, si aumenta o disminuye la cantidad de reactivo o producto, por ejemplo. No, es eso que no entiendo. En las respuestas dice de derecha a izquierda, pero en vez de reactivo o producto dicen reacción. Entonces, O sea, puedo ¿hacia saber para quién? qué lado se guía dependiendo si es endotérmica o exotérmica, pero ¿cómo sé si aumenta o Lo de que disminuye la reacción? reacción disminuye velocidad de reacción. Sí. Ya. ¿De dónde sacas esa segunda parte? De esta pequeña porción de aquí. ¿Qué ocurre cuando se incrementa la temperatura? Se aumenta la velocidad de reacción. Tienes que leer el enunciado completo. De ahí nace esa... La pregunta es una sola, pero la segmentas en dos. Primera parte, ¿hacia dónde favorece el equilibrio de la reacción? Si se incrementa la temperatura de una reacción endotérmica, que es este caso. Y dos, ¿qué ocurre cuando se incrementa la temperatura secas? Ahí sí me entendiste. Sí, gracias. De nada. A ver, volvamos al Le Chatelier. Los cambios de concentración. Los cambios de concentración, de presión, perdón. Los cambios de presión me van a hacer referencia a que, déjenme borrarlo así. Ya. Los cambios de concentración, de presión, perdón, voy a tener que aquí, ojo, si hay un incremento de presión, se favorece el lado con menos moles de gas, y si se disminuye la presión, se favorece el lado con más moles de gas. Es lo que dice en la tablita ahí. ¿Cómo yo sé cuáles son las moles de gas? Lo que yo hago es lo siguiente. ¿Ven estos números que están aquí? Aquí, bueno, no hay ningún número, pero esto es un 1. Si no hay ningún número, se asume que hay un 1. Esos son los coeficientes estequiométricos. Esos me indican la cantidad de átomos o de compuestos que hay
por un lado. Entonces aquí yo les digo que hay dos hidrógenos, hay un monóxido de carbono y un, ahí se me fue el nombre de esta vaina, pero bueno. Entonces, yo lo que hago es sumar la cantidad total que hay por lado. Entonces, en los reactivos yo tengo 1 más 2 me da 3 moles de gas. ¿En dónde? En los reactivos. Y tengo 1 mol de gas en los productos. ¿Ok? Entonces, si se incrementa la presión, ¿qué dice la teoría? Si se incrementa la presión, se favorece el lado con menos moles de gas. ¿Cuál es el lado con menos moles de gas? En este caso, van a ser los productos. Por ende, el equilibrio favorece hacia la derecha. Si se disminuye la presión, en cambio, se favorece el lado con más moles de gas, el cual es, en este caso, los reactivos, es decir, la izquierda. En este segundo ejemplo que anoté aquí, tenemos que los reactivos tienen solo 1 mol de gas y los productos tienen 2. Entonces, si se incrementa la presión, ¿hacia qué lado se favorece? Hacia el lado con menos moles de gas. En este caso, los reactivos. Y si se disminuye la presión, se favorece el lado con más moles de gas, es decir, en este caso, los productos. Los cambios de volumen no los suelen preguntar en realidad. Simplemente los anoté ahí porque, ajá. Dime, César. En el caso de que tengan los mismos moles de gas, no pasa nada. Ese es el ejemplo que está ahí abajito. En el caso de que no existan ni tengan las mismas moles de gas, aquí es lo que yo le digo que se favorecen a los dos, pero a fin de cuentas no favoreces a ninguno. ¿Por qué? Porque favoreces tanto reactivos como productos, pero como los favoreces de la misma manera, no termina favoreciendo a nadie. Por ejemplo, es como que mi papá me dé $10 a mí y le dé $10 a mi hermana. Nos favoreció a ambos regalándonos $10 extra. Pero, como nos dio la misma cantidad, a fin de cuentas no nos terminó favoreciendo a ninguno. Y ahí vamos a tener los cambios de temperatura, que eran lo que les estaba explicando, donde cuando tengo una reacción endotérmica con un aumento de temperatura, como les expliqué, se produce un incremento de reactivos. Por ende, yo tengo que favorecer a quién? Al que está desfavorecido, que en este caso son los productos. Por ende, me favorece a la derecha. De ahí la reacción exotérmica. Bueno, vamos con la endotérmica. De ahí, en cambio, la reacción endotérmica con disminución de la temperatura me produce menos cantidad de reactivo del que ya tengo. Entonces, ¿a quién voy a tener que favorecer? Es como que el equipo de los reactivos haya perdido un jugador, voy a tener que favorecer ¿a quién? Hacia la izquierda, hacia los reactivos. La reacción exotérmica, cuando produzco un aumento de temperatura, me produce un incremento de productos, por ende yo ¿a quién favorezco? A los reactivos, porque es como que tengan un jugador menos. Y por último, la reacción exotérmica, cuando disminuye la temperatura, es como que, por así decirlo, el equipo de los reactivos gane un jugador. Tengo un jugador de más. Por ende, ¿a quién voy a favorecer? A los productos. Y bueno, con respecto a los catalizadores, que es lo último, los catalizadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reducir la energía de activación. Pero en este caso lo hacen para las dos reacciones, la directa y la inversa. La directa es reactivo formando productos, la inversa es producto formando reactivo. Aquí se vuelve a cumplir nuevamente el de favorece a los dos y por ende no favorece a ninguno. ¿Por qué? Porque como disminuye la energía de activación de ambas reacciones, permite que más partículas reaccionen en tanto la reacción directa como la reacción inversa, pero no termina desplazando el equilibrio hacia ningún lado. Es decir, no favorece ni a reactivos ni favorece a productos. Entonces, pregunta fija de examen que casi siempre veo que la han hecho.
Ante la presencia de un catalizador, ¿hacia dónde favorece el equilibrio? Hacia ningún lado. Ahora vamos a las preguntas. Ya. ¿Cuál de las siguientes condiciones, en cuál de las siguientes condiciones el equilibrio va a favorecer a la derecha? La B, porque si se añade un catalizador no va a ser para ninguno de los dos lados. Exacto. Si se dan cuenta, solo con el mero concepto de saber qué es un catalizador, automáticamente puedo descartar 3 de las 4 opciones. ¿Por qué? Si añado un catalizador, como bien dijo Valeria, no favorezco a ninguno de los dos lados. Entonces, automáticamente, yo puedo anular los literales A, C, D, porque la opción número 1 no lo es. Pero, para que no se queden solo con el A, voy a sacarlo por descarte, no me voy a aprender el concepto, les voy a explicar por qué es el literal B. Primero, si yo reduzco la cantidad de oxígeno, ¿el oxígeno dónde se encuentra? En los productos. Es como que el equipo de los productos pierda un jugador. Entonces, ¿hacia quién yo tengo que favorecer? Hacia el equipo que tiene menos jugadores, pues. Entonces aquí voy a favorecer hacia la derecha. ¿Y qué tiene que ver el volumen en este caso? Ustedes recordarán, por leyes de gases, específicamente la ley de Boyle, que presión y volumen son ¿qué? Inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando se incrementa el volumen? Bueno, pues si se incrementa el volumen, la presión va a disminuir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una disminución de la presión, yo tengo que favorecer el lado con menos moles de gas. Perdón, si se disminuye el lado con más moles de gas. Si se disminuye la presión, se favorece el lado con más moles de gas. Entonces, ¿cuántas moles de gas yo tengo? En los reactivos tengo 2 y en los productos tengo 3. ¿Por qué? 2 más 1 me da 3 moles de gas en los productos. Si se disminuye la presión, ¿por qué se va a disminuir la presión? Porque se incrementó el volumen. ¿Qué tiene que ver esto? Recuerden la ley de Boyle. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Si la una incrementa, la otra va a disminuir. Entonces, al haber un incremento de volumen, yo tengo una disminución en la presión. Cuando yo tengo una disminución en la presión, yo favorezco el lado con más moles de gas. Que en este caso, el lado con más moles de gas van a ser los productos. Es decir, va a favorecer a la derecha. ¿Ya? ¿Hacia dónde va a favorecer el equilibrio en la siguiente reacción si se disminuye la presión? Bueno, esta ya se las dije hace un ratito. Como aquí hay la misma cantidad de moles de gas en los reactivos y en los productos, no se favorecen a ninguno de los dos lados debido a que se favorecen los dos por igual. ¿Ya? Aquí, ya hablando de ácidos y bases. ¿Cuáles van a ser los ácidos y cuáles van a ser, bueno, en este caso solo están preguntando cuáles van a ser los ácidos de bronce y lorio en la siguiente reacción? ¿Qué literal creen que sea? ¿Qué literal creen que sea? Ya solo quedan 2 preguntas, no se preocupen, ya son las 2 últimas. Que ya sé que también muchos de ustedes ya han de estar cansados, han de estar con sueño.
Bueno, aquí yo les voy a decir que la respuesta correcta es el literal A. ¿Por qué? Recuerden que nosotros en ácidos y bases vamos a tener dos teorías principales, la teoría de Arrhenius y la teoría de Bronsted-Lowry. La teoría de Arrhenius basada netamente en la disociación de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Los ácidos van a ser aquellas sustancias que cuando se disocien en agua me produzcan iones hidrógeno positivos, es decir, cationes, y las bases van a ser aquellas que cuando se disocien en agua me produzcan iones hidróxido, OH, los cuales son negativos, que son aniones. La teoría de Bronsted y Lowry, en cambio, establece que los ácidos van a ser sustancias que puedan donar o ceder hidrógenos o protones, los usan como sinónimos, y las bases van a ser aquellas sustancias que puedan aceptar esos hidrógenos o protones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Qué es lo primero que yo hago aquí? Pues bueno, lo que yo hago inicialmente es, yo le digo el emparejamiento. ¿De quiénes? De las dos que se parezcan más. Entonces, ¿cuáles son los dos que más se parecen aquí? Las dos parejas. Pues bueno, yo les puedo decir que son estos dos de aquí y estos dos de acá. ¿Por qué digo que son los que más se parecen? Porque tienen una estructura bastante similar. Si se dan cuenta, este tiene un nitrógeno y un hidrógeno, un nitrógeno y un hidrógeno. Este tiene un nitrógeno y un oxígeno, un nitrógeno y un oxígeno. Ya mismo van a ver por qué no incluye este hidrógeno de aquí. Ok, entonces, mi segundo paso es ver la variación de hidrógenos entre las parejas. Entonces, empecemos por el ion hidrógeno, NH4. Este aquí, inicialmente, tenía 4 hidrógenos. Recorremos la línea, vamos a su contraparte, el amoníaco, NH3. Pasó de tener 4 hidrógenos a tener solo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que perdió un hidrógeno, pasó de tener 4 a tener 3. Es decir, que el ion amonio es el ácido. ¿Ok? Veamos el NO2. Aquí no tenía ni un solo hidrógeno, pero pasó a tener uno. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptó o ganó un hidrógeno. Por ende, este de aquí va a ser la base. Del otro lado, lo que es ácido pasa a ser base y lo que es base pasa a ser ácido. Entonces el ácido, el ion hidronio, del otro lado como amoníaco, es una base llamada base conjugada. Y el otro, que era base, pasa a ser un ácido, pero este aquí es un ácido conjugado. Ahora, si nosotros vemos la reacción a la inversa, nosotros vamos a tener lo siguiente. Denme un ratito, disculpen chicos, un ratito.
Ya, disculpen chicos, es que me llamó un doctor que me da clases, que necesitaba consultar una cosa para la clase que tenemos mañana. Ya, ahora sí, volviendo a lo que estábamos. Entonces, tenemos que ya colocados cuáles son los ácidos y cuáles son las bases en esta reacción. Ahora vamos a ver la reacción al revés, para que vean por qué el ácido pasa a ser base, la base ácido y viceversa. Entonces, si nosotros vemos primero el amoníaco, vamos a tener que este tiene 3 hidrógenos. Para el otro costado pasó a tener 4 hidrógenos. Es decir, el amoníaco aceptó un hidrógeno, es decir, es una base. Acá, este tenía un hidrógeno y del otro lado pasó a tener 0, lo perdió. Es decir, cedió su hidrógeno. Entonces, este es un ácido. Premisa, lo que es ácido de un lado pasa a ser base del otro. Y lo que es base de un lado pasa a ser ácido del otro. Que es lo mismo que vamos a ver en el ejercicio de acá. En el ejercicio de acá, ya para saltarlo y ya ponerlo directamente, las bases van a ser, bueno, el literal que está ahí señalado, pero ¿cómo nosotros lo desarrollamos? Pues bueno, seguimos el mismo orden. Primero, emparejamos a los dos que se parecen más estructuralmente, que son este de aquí con este de acá. ¿Por qué? Porque mantiene una estructura de hidrógeno-oxígeno, hidrógeno y oxígeno. El otro, en cambio, mantiene una estructura de... déjenme ponerlo para arriba. Mantiene una estructura de carbono-oxígeno, carbono-oxígeno. ¿Ok? Una vez que ya los tengo emparejados, ¿qué es lo que yo hago? Ver la variación de hidrógeno. Entonces, este primer compuesto acá no tiene ni un solo hidrógeno. Pero del otro lado pasó a tener uno. Es decir, aceptó un hidrógeno. Entonces, este de aquí pasa a ser la base. ¿Y qué les dije yo hace un rato? Toda base del otro lado es su ácido conjugado. ¿Ya? Ahora veamos al ion hidronio. El ion hidronio tiene 3 hidrógenos y del otro lado pasó a tener 2. ¿Qué le ocurrió al ion hidronio? Perdió un hidrógeno, es decir, lo cedió, es decir, ion hidronio es el ácido. Y el agua del otro lado, si era ácido de un lado, del otro lado pasa a ser ¿qué? Su base conjugada. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Cómo identificar ácidos y bases de bronce trilonio? ¿Sí está claro? Y ahora vamos a la última pregunta de todas, que es si las sustancias anfóteras o anfipróticas no se comportan como ácidos y bases. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es correcto. Las sustancias anfipróticas o también llamadas anfóteras van a ser sustancias que se van a comportar como ácidos o como bases dependiendo del tipo de reacción. El ejemplo más claro que les puedo dar es el agua. El agua en ciertas ocasiones se comporta como base, como en la ecuación que vimos hace un rato, o en algunas otras se puede llegar a comportar como un ácido. ¿Ok? Y por último, mensajito motivacional que siempre dejo al final de cada pre cuando ya termino el repaso final. Es de que sé que la carrera es dura, sé que muchas veces la van a sufrir, pero recuerden antes que nada ser buenas personas, porque ser buenas personas les va a abrir la puerta para poder ser un buen médico. Y siempre den lo mejor de ustedes durante toda la carrera. No digan, voy a estudiar para demostrarle a fulano o fulana que soy mejor que ellos. No, porque a fin de cuentas, ustedes van a sacar adelante su carrera por ustedes mismos, no por alguien más o por darle el placer o sacarle pica a alguien más. Recuerden que medicina es una carrera más que nada para servir,
Es una carrera para ayudar al prójimo. Entonces, siempre intenten ser una buena persona antes que un buen médico. O sea, obviamente tienen que ser un buen médico, tienen que estudiar y todo, pero prioricen el trato también muchas veces hacia las personas. ¿Por qué? Porque sé que a todos nosotros nos gustaría que si algún familiar cercano nuestro, alguien cercano a nosotros, está enfermo, lo atienda alguien que sea amable. Por eso, siempre que vayan a tratar a un paciente, trátenlo como les gustaría que los traten a ustedes o un familiar. Por eso el hecho de ser una buena persona. Con esto doy por concluido el último repaso de química. Espero haberme hecho entender durante todo este mes de que los he ayudado de vez en cuando. Espero que salgan bien en sus exámenes, no solo en química, sino en morfo y en bio también, y que puedan pasar el pre y posteriormente espero verlos ya en carrera, ya en octubre, que ya ustedes empezarían clases. Den lo mejor de ustedes. Sé que van a poder. Sé que muchas veces a veces dan ganas de matarse. Yo estoy así ahorita, estoy que me quiero pegar un tiro, pero siempre uno tiene que buscar una motivación para salir adelante. Entonces, bueno chicos, en verdad, gracias por asistir. Ya voy a cerrar la grabación para que puedan ver el repaso también. Y bueno, pues chicos, eso sería todo. Les deseo el mayor de los éxitos en sus exámenes. Listo. Muchas gracias por asistir, chicos.